Hola gente, soy Alfredo Tricánico y una vez más abrimos las puertas del canal para compartir con todos ustedes un nuevo episodio de lo que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. Dentro del círculo interior de los cuatro de Liverpool, como hemos visto, había varias personas. Ya hemos hablado de Mal Evans, ahora le toca el turno a Neil Aspinall. Neil Stanley Aspinall, más conocido como Nelly, así como a Paul le dicen Maca o a John le decían Lenny, un modismo de los habitantes de Liverpool, los Liverpudlian o más coloquialmente Scousers. Nació en Prestadin, Gales, el 13 de octubre del 41. Los padres de Neil eran ambos de Liverpool, pero durante la llamada Batalla de Inglaterra, esos bombardeos aéreos masivos por parte de los aviones alemanes sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, su madre fue evacuada a Prestadin en el norte de Gales, mientras el padre estaba al servicio de la Marina Real. Una vez que los bombardeos prácticamente habían cesado, madre e hijo regresaron a Liverpool. Neil asistió a la escuela primaria de West Derby hasta los 11 años y después ingresó a la escuela secundaria en el Liverpool Institute en Mount Street, coincidiendo en la misma clase que Paul McCartney en las materias de lengua inglesa y arte. Y a esa misma escuela también iba George Harrison, que era un año menor. Neil recordaba cómo conoció a George. La primera vez que lo vi fue detrás de los refugios antiaéreos de la escuela. Vino hacia mí y con una voz sin aliento me pidió si podía darle una pitada rápida a mi cigarrillo Woodbine, que fue uno de los primeros cigarrillos que ambos fumamos. Después de eso, los tres juntos hicimos muchas cosas ridículas. Durante el periodo de exámenes se incorporó John Lennon a nuestra pandilla llamada Mad Lad. John cursaba su primer semestre en el Liverpool College of Art, edificio pegado al Liverpool Institute, y nos reuníamos todos en una cafetería para estudiantes a la hora del almuerzo. Neil tenía 9 certificados de educación general en el instituto y aprobó 8 de ellos porque nunca dio el examen de francés. Luego dejó la escuela en julio del 59 y estudió contabilidad. Neil se había hecho amigo de Pete Best, que sería luego baterista de los Beatles, y le alquiló una habitación en su casa cuando los Quarrymen, futuros Beatles, tocaron en la inauguración del Casbah Club el 29 de agosto del 59, club que se encontraba en el sótano de la casa de Mona, la madre de Pete. El padre de Pete hacía muchos viajes largos por negocios y durante uno de esos viajes, Neil, que entonces tenía 19 años, empezó una relación amorosa con Mona Best y fruto de esa relación nació Vincent. 3 semanas más tarde, Pete Best era despedido y dejó de ser el baterista de los Beatles. Los Beatles habían usado hasta ese momento el transporte público para ir a los locales de actuación, pero en febrero del 61 ya tocaban 2 o 3 veces por noche en diferentes clubes e incluso localidades, por lo que necesitaban a alguien que los transportara. Pete Best le ofreció a Neil ese trabajo a tiempo parcial, para lo que Aspinall compró una vieja furgoneta marca Comer de color gris que le costó 80 libras y le cobraba a cada miembro del grupo 5 chelines por noche. En julio del 61, después que los Beatles volvieron de su segundo viaje a Hamburgo, Neil dejó su trabajo para convertirse en el road manager a tiempo completo del grupo, ya que estaba ganando más dinero trabajando para ellos del que obtenía como contable. Neil Aspinall llevó a los Beatles a Londres en víspera de Año Nuevo del 62, a la ya famosa audición con Decca. Brian pensaba que, como su empresa NEMS era la mayor vendedora de discos en el norte de Inglaterra, Decca le daría atención especial, cosa que no fue así. Un joven empleado de Decca llamado Mike Smith fue enviado a Liverpool para oír al grupo y quedó tan impresionado
que les ofreció una prueba en estudio en la ciudad de Londres. Los 4 de Liverpool, que en ese entonces todavía eran los Silver Beatles, quedaron muy entusiasmados y veían que la fama y la fortuna eran el próximo escalón a subir. La prueba se programó para el 1 de enero del 62 y en una nevada víspera de Año Nuevo, bien temprano, subieron a la camioneta de Neil Ospinall rumbo a Londres. Neil, que nunca había ido a dicha ciudad, se perdió en la densa nevada, llegando más tarde de lo previsto, y se alojaron en el Royal Hotel. Brian también viajó a Londres, pero en primera clase de tren, y se alojó en la casa de su tía Freda. Al otro día se encontraron en el estudio de Decca, tocaron 14 canciones en aproximadamente 1 hora y ese mismo día regresaron a Liverpool. Brian confiaba que era cuestión de tiempo para que le ofrecieran un contrato de grabación, pero Decca los había rechazado sin vacilar. Al día siguiente, Brian volvía a Londres para hablar con Dick Rowe, jefe de artistas y repertorios de Decca, pero no lo recibió. Más tarde se enteró que el comentario de Rowe había sido: los grupos de guitarras no están de moda, son un fracaso. 2 años después, Dick Rowe no cometió el mismo error y firmó un contrato de grabación con los Rolling Stones. Neil decía: de lo que más me acuerdo con los Beatles es de cuando viajábamos de ciudad en ciudad en aquella ruidosa furgoneta que no tenía ni calefacción. Yo me encargaba de los instrumentos con Mad, pero nunca quise ser ejecutivo. Me obligaron cuando murió Brian Epstein. Esto último era referido a su trabajo dentro de Apple Corps. En el 63, Mal Evans también fue contratado y le ayudaba a trasladar el equipo de los Beatles y a la vez era guardaespaldas, lo cual liberó a Neil para que pudiera concentrarse en otras tareas. Después de que Pete Best fuera despedido por Brian Epstein, Aspinall, que había acompañado a Pete, lo esperó en las escaleras de la tienda de discos Nems, propiedad de Brian, y fue el primero en hablar con el ya ex Beatle en el pub The Grapes, a unos cuantos metros de la entrada del Cavern. Al comienzo de la década del 60, The Grapes era el único pub en Matthew Street y estaba rodeado de depósitos. Se dice que los futuros Beatles se presentaron en dicho pub antes de que lo hicieran en el Cavern. Neil estaba enojado y le dijo a Pete que dejaría también de trabajar para ellos. Pero Best le insistió seriamente de no hacerlo. Finalmente, Aspinall decidió quedarse, pero esto supuso el fin de su relación con Mona Best. Fastidiado por el despido de su amigo Pete, Neil les preguntó a Paul y a John en el siguiente concierto los motivos del despido y simplemente respondieron que no era asunto suyo, que él solo era el chofer. Aspinall trabajó junto a Brian Epstein, quien semanalmente le daba las indicaciones para trasladar al grupo a sus actos públicos, conciertos y también manejaba el dinero que necesitaba para los gastos de traslado del grupo, ya que los Beatles viajaban en la furgoneta de Aspinall junto con los equipos. El trabajo de Neil como asistente personal del grupo consistía, además de llevarlos a conciertos y otros compromisos que tuvieran, era estar allí, disponible para cualquier cosa que pudieran necesitar. Aspinall viajó con ellos en su primera visita a Estados Unidos y George Harrison cayó enfermo, que lo dejó fuera de todo por un par de días. Neil lo reemplazó en las pruebas de cámaras para el programa de Ed Sullivan. Antes de que la famosa portada para el disco Sgt. Pepper's fuera terminada por el artista Peter Blake, Aspinall fue el encargado de conseguir las fotografías de toda la gente que debía figurar en dicha portada. Después de las sesiones de grabación, normalmente llevaba de regreso a sus casas a John, George y Ringo, pero Neil a menudo también llevaba a Paul y a Mal Evans en la limusina Austin Princess a un nightclub donde podían comer algo. Ese nightclub era The Bag O'Neill's en el Soho, donde a menudo podían ver grupos musicales en vivo. En dicho club fue donde por primera vez se encontraron Paul y su primer mujer, Linda. A medida que pasaron los años, dirigió gran parte de los asuntos profesionales y catálogos anteriores del grupo,
y pasó a tener un importante cargo en Apple Corps, y a nombre de dicha empresa estuvo involucrado en grandes casos judiciales contra Alan Klein, EMI y Apple Computer, ganando muchas batallas y ayudándolos a ganar más millones. También tuvo una beta creativa, actuando como productor de la película Let It Be y organizando la antología de los Beatles. Neil era totalmente leal y fiel a los Cuatro de Liverpool, y sin embargo no estaba del todo deslumbrado. Era más que consciente de sus debilidades, avaricia, estupidez e irracionalidad, y fácilmente los criticaba. Estaba claro que él era parte de la familia. Cuando en las entrevistas lo presionaban para que contase historias internas, solía decir que no recordaba las cosas. Uno podría pensar que estaba más interesado en hechos y cifras que en chusmeríos. Él estaba allí, pero de alguna manera como que flotaba por encima de todo. Los Beatles tuvieron mucha suerte de tenerlo. El 30 de agosto del 68, Aspinall se casó con Susie Ornstein en el registro civil de Chelsea, en Londres, y Magic Alex, encargado de la sección electrónica de Apple Corps, fue su padrino. Paul, Ringo y su mujer asistieron a la ceremonia y también a la fiesta sorpresa realizada más tarde en King's Road. Susie era la hija de Bud Ornstein, un alto ejecutivo de United Artists Pictures, y Neil la conoció en el 64, cuando su padre estaba supervisando la producción de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night. Además de su trabajo para Apple, Neil y su esposa tenían su propia compañía, Standby Films Limitada, la que manejaban desde su casa en Twickenham, y en el 69 su compañía lanzó una película sobre Jimi Hendrix llamada Hendrix Band of Gypsies. En marzo del 2008, Aspinall murió de cáncer de pulmón a los 66 años en la ciudad de Nueva York, 11 meses después que dejara su lugar en Apple Corps, la compañía que fiscaliza y rentaliza todo lo relacionado con los Beatles. Su funeral fue realizado en la iglesia de Santa María la Virgen en Twickenham, y entre los asistentes estaban Stella McCartney, Yoko Ono, Barbara Bach, George Martin, Pete Best y Pete Townshend del grupo The Who, quien interpretó Mr. Tambourine Man de Bob Dylan como tributo, y el servicio continuó con el entierro en el cementerio de Teddington. La herencia que dejó a su familia se dice que accedió a los 7 millones de libras esterlinas. Hemos visto muchos, pero muchos libros sobre los Beatles en todos estos años, desde personas que nunca los conocieron hasta abogados que estuvieron de paso y tipos desaliñados que se quedaban fuera de sus oficinas esperando autógrafos, como así también las biografías autorizadas. Es una lástima que Neil Aspinall, persona de contacto íntimo con los Beatles, nunca haya contado su historia. Muchas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. En cualquier momento los invito a compartir otra de las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima.